Fausto, buenas noches, bienvenido a este espacio de entrevistas. Muchas gracias, como siempre, por aceptar la invitación a estos diferentes espacios. Fausto, mi primera pregunta es sobre cómo miró al presidente de la República, quien no se ha referido, al menos en la cadena nacional que dio este lunes en la noche, no se refirió en ningún momento a la crisis energética por la que estamos atravesando los ecuatorianos. Hoy en la mañana, en su visita a la ciudad de Ibarra, habló sobre energía renovable o alternativa, hizo lo que ha hecho durante casi todo este tiempo, culpar a gobiernos anteriores, eh, de alguna forma menospreciar o subestimar a la oposición o a los que le reclaman por la crisis que se está viviendo hoy por hoy en el Ecuador. ¿Cree que eso está minando el capital político del presidente Daniel Noboa, quien busca reelegirse como tal? Buenas noches, Fausto. Saludos cordiales, estimada Mónica, a los amigos que nos observan y nos escuchan. Mire, hace un poco más de 30 días, es cierto, el tema de inseguridad seguía siendo la primera opción de respuesta de los ciudadanos consultados en torno a las preocupaciones que tiene sobre los problemas del país. A raíz de la decisión de iniciar con los apagones o los cortes, prácticamente la población giró, digamos, ese pensamiento y dijo, no, ahora el problema fundamental son los apagones. Y los apagones no porque se vaya por irse la luz y nos quedamos a oscuras, sino los apagones porque están generando consecuencias complicadas y complejas, tanto en lo económico como en lo social. Económico porque las empresas están quebrando, las microempresas están quebrando, los negocios están quedándose sin desarrollar las actividades económicas y obviamente no hay capacidad de recuperación de recursos económicos para que puedan satisfacer las necesidades de los hogares ecuatorianos. Eso es lo económico. Adicionalmente a ello es el incremento del precio de los productos, ¿no es cierto?, que estas industrias, estas microempresas y pequeñas empresas generan y que obviamente aparte de escasear, aumentan de los costos y la gente no tiene recursos para adquirir más productos con las remuneraciones que tienen en la actualidad. Y el otro problema tiene que ver efectivamente como una consecuencia de los apagones, el tema del desempleo. Si los negocios no producen, empresas, industrias, etcétera, llámese como deseen, resulta que están de más los trabajadores, pues, ¿no es cierto? Y obviamente estos negocios de estas empresas están despidiendo a los trabajadores, sea el un caso, o el otro caso es que está desarrollándose la sobreexplotación, es decir, quédense ustedes a trabajar, pero les vamos a pagar menos de lo Menos. que hemos Uh-huh. acordado en principio. Que algo así Entonces, sucedió en la pandemia también, ¿no? evidentemente, pero ahora es más complejo el asunto, ¿no es cierto? Porque en la pandemia, de una u otra forma, con el negocio virtual, pues se logró, digamos, darle sostenibilidad al proceso productivo. Pero en la actualidad, evidentemente, estos problemas no son sostenibles y entonces, cuando usted escucha que el presidente de la República va a dar una cadena, lo primero, como ciudadanos preocupados por este principal y primordial problema que dejó de ser la inseguridad, sino que pasó a ser el tema de la electricidad, resulta que el presidente sale a hablarnos de 2.000 hectáreas de cultivos de coca y algo sobre la minería ilegal. Y Uh-huh. entonces uno dice, bueno, el O presidente, sea, ¿ve usted al presidente como una desconexión de la realidad? yo digo que lamentablemente en este país hay que identificar mejor si es que el presidente gobierna o es un grupo que está atrás del presidente el que está gobernando. Y quizá el presidente únicamente es el vocero de ese grupo, Uh-huh. porque a la final las expresiones del presidente son de ausencia de contacto con la realidad, de sintonizarse con la realidad en que estamos viviendo. Exacto. Cualquier ciudadano común hubiese querido escuchar un presidente que diga, bueno, estos son los pasos que estamos Pero dando, que de vamos a dar pronto, para resolver Fausto, los problemas que le tenemos aquí. interrumpo un momento. De pronto esto le ha funcionado al presidente de la República, ¿no? No referirse a los temas complejos, difíciles en el país, mirar a otro lado, ser indiferente o no darle respuesta a los ecuatorianos de los verdaderos problemas, ¿no? Porque hemos visto invadiendo embajadas, lo hemos visto levantando el IVA, eliminando los subsidios y el pueblo
ejemplo, mire, ahora estamos con una crisis energética que le está costando millones y millones de dólares, y usted mismo lo ha señalado, pérdidas de empleo, pero eh, parece, digo yo, parece que le ha funcionado el ser indiferente con estos problemas reales. Digamos que podría ser una estrategia, pues, ¿no es cierto? Ujú. Pero también yo diría más bien que es el resultado de tres elementos. El primero, la improvisación. Un gobierno tiene planificación, que no tiene propuestas, que no tiene proyecciones de solución a los problemas, incluso de inseguridad que hemos vivido y ahora de la electricidad. Segundo, el tema de capacidad, es decir, yo no veo mucha capacidad que digamos dentro del equipo técnico del gobierno. Han salido ya tres ministros de energía eléctrica, ahora estamos por la cuarta en menos de un año, entonces expresa mucho el tema de incapacidad. Y tercero, justamente lo que usted menciona, es decir, mirar a otro lado sobre la base de manejar la estrategia política para no levantar el avispero en torno a que le pueda afectar políticamente al voto dentro de la campaña electoral, que yo al menos así lo veo. El Ujú. gobierno no ha manejado transparencia en ninguno de los problemas que hemos tenido en el país. Fíjese usted que no ha manejado transparencia ni siquiera en el tema del endeudamiento externo, en la política exterior, en la cuestión interna con la seguridad social, en los temas laborales, en la propia consulta popular no manejó transparencia. Ahora hay algunas otras propuestas que van surgiendo y que al parecer el gobierno está utilizando incluso como cartas electorales, ¿no es cierto?, como cortinas electorales para sostenerse dentro del Ujú. proceso político electoral y no para resolver estas problemáticas que estamos evidenciando en la actualidad. Y que, como digo, la prioridad de los ciudadanos es que le den energía eléctrica y el gobierno Ya, no, digamos, asume esa responsabilidad de darle respuestas frente a ese problema. pero el mismo gobierno a través de su ministra de Inés Manzano, bueno, ayer dijo Inés Manzano, que es la ministra encargada de energía, que estos cortes iban a extender probablemente hasta diciembre. Su viceministro de electricidad la semana pasada dijo hasta abril. Y en cualquiera de las dos fechas vamos a estar en una campaña electoral, porque abril es obviamente, ¿no? Después de febrero, cuando ya los ecuatorianos acudimos a las urnas y elegimos a nuestro próximo mandatario o mandataria. Entonces, coincide en cualquiera de las dos fechas con la época electoral. Entonces, ahí, ¿qué tanto va a minar la imagen? Porque es la primera vez en tres periodos de presidente que tenemos un presidente candidato. A ver, yo creo que hay que establecer cuál es la narrativa que estaría manejando ahora el presidente de la República. No a transparentar la información en torno a los problemas reales que tiene el Ecuador. Punto uno. Punto dos, manejar cortinas para ocultar esa realidad y desorientar a la población en torno a temas triviales, ¿no es cierto? O a temas, digamos, secundarios, que lo están atizando a través de medios de comunicación pautados con la finalidad de ocultar esa Uh información. -huh. Tercero, me parece que hay que tomar en cuenta que si en primera instancia, el primer semestre de este año, le dio resultado al gobierno mantener su popularidad en torno a la supuesta lucha con el Plan Fénix, que hasta ahora no sé dónde está, con el tema de la lucha contra los grupos de delincuencia organizada, yo creo que trata de recuperar de la memoria social esa acción que hizo en principio del año el presidente de la República para desorientar y alejar del pensamiento de la población el problema de la energía eléctrica. Pero yo le soy sincero, el problema es más incidente de la energía eléctrica porque no es focalizado en ciertos sectores, Uh es -huh. únicamente como es la delincuencia organizada, pues, ¿no es cierto? Porque recordemos de que los decretos de estado de excepción no han sido en todo el país, sino han sido en algunas ciudades, en algunas provincias, y ni siquiera en todos los territorios de las provincias, sino en X o Y sectores en donde han actuado los militares, pero en cambio el tema de la electricidad o energía eléctrica es en todo el territorio nacional y como usted ha mencionado, con cortes que van entre 8 o 10 horas y que bajo la improvisación, la falta de planificación, Claro. incluso le cortan cuando quieren, cuando les da la gana. Entonces, si usted hace un análisis un poco desde el punto de vista de popularidad del presidente de la República, ¿no es cierto? Que en principios de año, al 6 de enero más o menos, se hablaba del 80% de respaldo a las acciones que estaba desarrollando en torno a la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y que en el mes
de abril, a propósito de la consulta popular, bajó a algo de 54% y que luego, a inicios de septiembre o a finales de agosto, se hablaba ya de un 36%, ahora se está hablando de un 23 o 24%. Es decir, mire cómo se ha reducido esa popularidad o esa incidencia del candidato presidente o presidente candidato en la población. Entonces, evidentemente que el fenómeno, el problema de los cortes de energía eléctrica está incidiendo en la decisión del voto, la inclinación de popularidad que pueda tener la población, porque adicionalmente a ello, lo que la ciudadanía, digo, insisto, quiere es que le digan, vean, así vamos a solucionar el problema. No que nos regalen los 3 meses de diciembre, enero y febrero una luz que no va a haber, ¿no es cierto? Un Exacto. consumo de energía eléctrica que no va a Bueno, haber. ya hay Los denuncias combustibles incluso han que las incrementado. planillas de energía eléctrica, o sea, el valor de las planillas han aumentado en las últimas semanas, ¿no? Ya hay denuncias Evidentemente, de eso. evidentemente. Es decir, aquí no hay una política de engaño, no, de no transparencia. Mientras suben por un lado camufladamente, evidentemente van camuflando toda la política, porque adicionalmente a ello, es un camuflaje que se puede estar evidenciando y por eso yo decía, ¿quién está dirigiendo el gobierno? ¿El presidente o un grupo detrás del presidente? Porque hay un interés de desgastar, ¿sí? Y de desprestigiar a la empresa eléctrica ecuatoriana estatal con la finalidad de orientar sus A la intereses de privatización. privatización del sector. Entonces, hay un manejo político inadecuado que a la final o a la larga quienes vamos a pagar estas consecuencias de la incapacidad, la improvisación, la falta de transparencia, el mal manejo y también el aprovechamiento Ujú, político electoral del gobierno, vamos a ser la mayoría de ecuatorianos. ujú. Y esto, en esta época electoral, en este proceso, ¿a quién le beneficia la imagen que está desgastándose rápidamente? Porque es poco aún el tiempo, creo que no está a 10 meses, va a cumplir recién en noviembre el año el presidente de la República en funciones. ¿A cuál de los candidatos le está beneficiando? O de pronto la pregunta es si los contendores están aprovechando este desgaste político del presidente Noboa. A ver, yo creo que sí, evidentemente toda afectación que le haga al candidato presidente va a beneficiar a otros, ¿no es cierto? Sobre la base de que supuestamente el presidente ha tenido una intención de apoyo en elecciones de más del 30 y pico por ciento, que es el último que se evidenciaba. Pero hay que tomar en cuenta que hay algunos actores, candidatos a presidentes de la República, que vienen siendo críticos frente a la posición de falta de transparencia, de falta de capacidad, de improvisación, etcétera. Pero yo creo que sin identificar personajes de X y Z, podríamos decir que aquellos que logren sintonizarse con una propuesta real, ¿no es cierto?, palpable, de solución al problema de la crisis energética, yo creo que sería beneficiados. Obviamente aquí no caben los discursos generales, la gente creo que se está cansando del discurso de que vamos a hacer, se realizará, esto haremos, Pero ¿sí? ¿cuál sería entonces el discurso? Soluciones Porque, definitivas. exacto, ¿cuál sería el discurso? Las soluciones que planteen los candidatos, porque el presidente actual en campaña también planteó soluciones, ¿no? Sí, por eso es que yo suelo decir y ejemplarizar un hecho, ¿no es cierto? El problema de la energía eléctrica no es de ahora, el problema de la energía tiene décadas, no es de la década pasada, no, tiene más de 40, 50 años, ¿no es cierto? Sobre la base de que nosotros hemos sido, digamos, generadores de energía eléctrica, principalmente tomando en cuenta las fuentes de agua. La construcción de las hidroeléctricas son importantes en tanto también haya la implementación de alternativas frente a riesgos que se pueda ocurrir, como el fenómeno del niño o el propio calentamiento global, cosa que no han tenido los gobiernos la previsión en planificar y tomar en cuenta. Eso implicaba entonces sí considerar la instalación de las termoeléctricas, las fotovoltaicas, las eolíticas, etcétera, etcétera, o eolíticas, sí. Y entonces resulta que esos elementos no han sido considerados dentro de lo que significa el Ministerio de Energía fundamentalmente, pese a que existe un plan maestro de energía eléctrica. Lo otro tiene que ver también con el tema
el mantenimiento, la inversión que debieron haber realizado a cada una de las generadoras instaladas en el país, cosa que no se lo realizó, y también la posibilidad de manejar adecuadas relaciones con gobiernos que podían proveer de la energía eléctrica a nuestro país, como Colombia y Perú, por ejemplo, que son, digamos, los países más cercanos en este sentido. Entonces, el adicional es que, si bien es cierto, la ley establece de que las empresas pueden directamente generar 10 megawatts de energía eléctrica, pero también podrían llegar hasta 100, dice la actual ley, sobre la base de que se tomen en cuenta las normas dispuestas de control y acceso al derecho a la generación eléctrica. Es importante que esa alternativa de participación, no digo de privatización, de participación, se considere, pero no necesariamente reformando la ley para darles carta abierta para que entonces empiece nuevamente y retrocedamos muchos años atrás, cuando las empresas eléctricas eran manejadas por la empresa privada y a quienes les costaba, ¿no es cierto?, los valores de consumo o de generación era a la mayoría de ecuatorianos, y los costos evidentemente en las planillas eran elevados. Es decir, este tipo de alternativas no se dieron. Ahora, ¿por qué digo que hay que poner un ejemplo de esta naturaleza cuando nosotros tenemos una casa, ¿no es cierto?, común y corriente, que tiene problemas, y contratamos a un maestro o a un arquitecto para que haga las adecuaciones? Y ese maestro dice, en 9 meses está resuelto el problema. Y ya han pasado los 9 meses. Y ese maestro no ha resuelto el problema de la casa, que se sigue cayendo a pedazos. Entonces no podemos seguir confiando a ese maestro o a ese arquitecto profesional, pues porque no ha cumplido, ¿sí? Entonces significa que, si bien es cierto, no puede pasar todo el tiempo echando la culpa al pasado, pero él fue contratado en el mes de noviembre del año anterior y debía haber puesto atención en el problema de la energía eléctrica, que de plano, yo creo que la ex ministra, que fue renunciada en la práctica, ¿no es cierto?, y acusada por sabotaje, tuvo la razón cuando mencionaba que existirían problemas más complejos si no se adoptaban las medidas necesarias en la solución al problema, y que el presidente le dio, digamos, se hizo la vista gorda frente a esa problemática. Ahora estamos soportando ello, pero le contratamos para que resuelva. No ha resuelto. Y por tanto, exacto, digo, eso le digo, pero a pesar de eso, que podemos tener en este profesional para que solucione yo no he visto una encuesta en las últimas semanas, ¿no? Porque la crisis energética está recién este fin de semana va a cumplir un mes. Me parece que es el 22 de octubre que cumpliría un mes la crisis energética. No he visto una encuesta en las últimas semanas. Muchas de lo que se ha escuchado, más no lo he visto, al parecer coinciden en una caída estrepitosa del presidente de la República en las mismas, ¿no? Habrá, insisto, que esperar a que se difundan las mismas y ver el análisis que se hace con los expertos. Pero escuchaba un periodista que decía que Luisa González estaba punteando las últimas encuestas que lo había visto. Esto podría ser ya un síntoma de que probablemente Daniel Noboa, aunque es muy pronto para asegurarlo, porque faltan 4 meses para la primera vuelta electoral, de que no estaría en la primera vuelta electoral. Yo en lo personal creo que en algún momento decíamos, doña Mónica, pensemos en de que hay una aspiración subjetiva del presidente de la República de pretender nuevamente ser reelecto. Y yo señalaba de que hay que analizar mejor las condiciones electorales y el comportamiento poblacional en torno a las problemáticas no resueltas. Y acuérdese usted que yo mencionaba que uno de esos factores sería el tema de inseguridad, es decir, se hizo la consulta, se aprobó las nuevas leyes, pero sigue la inseguridad, pues sigue la criminalidad, sigue en las calles, y la gente iba a mirar entonces con decepción al gobierno, y obviamente podría bajar ese respaldo. Y más aún con la agudización de la crisis energética, es aún un golpe más fuerte al presidente de la República. Yo en lo personal creo que sí. Es decir, yo le noto a un presidente desesperado ya en los recorridos, ¿no es cierto?, dando algunos golpes, ¿no es cierto?, a algunos sectores políticos, entre ellos al propio de la Revolución Ciudadana, y también por debajo con la campaña sucia dando golpes a los demás candidatos que posiblemente puedan restarle votos.
Y eso implica entonces que hay una cuestión desesperada. Y está utilizando, lanzando dardos. El día de hoy escuchamos de que iban a eliminar el subsidio a las mineras dentro del Ujú. costo de la energía eléctrica. Es un dardo, ¿no es cierto? Que incluso Lucía Pozo, asambleísta de Imbabura, Ujú. Lo planteó ya venía en el mes de planteando abril, me hace algunos parece, meses. en el mes de abril me parece que Ajá, había sí, sí, sí. planteado este tema y que el gobierno tampoco hizo caso. El día de hoy la Corte Constitucional dio paso a que la a que el presidente de la República presente un proyecto de reforma parcial a la Constitución para el tema de las bases Extranjeras. militares extranjeras y que ese tiene un proceso, pues, ¿no es cierto? Proyecto, Asamblea Legislativa, la Asamblea decide si aprueba o no aprueba, y si es que aprueba va a un referéndum y el pueblo es el que decide, no es que ya porque la Corte Constitucional dijo que da viabilidad para que se discuta el tema, ya está aprobado. Eso pasará de aquí hasta incluso posterior a las elecciones. Entonces, yo creo que un poco se está jugando estos elementos subjetivos, ¿no es cierto?, irreales, inexistentes, como cartas electorales para que el gobierno sostener o mantener la popularidad. Pero en lo personal, yo creo que el gobierno y el presidente de la República, dentro de su candidatura, está bastante golpeado. Hay que ver más adelante, como usted señala, cómo es que se publican las encuestas y los estudios capaz de determinar si es que lo que estamos señalando ahora es cierto o Ujú. es falso. Porque estamos en octubre, ¿no? Octubre está por finalizar la siguiente semana. Estaríamos noviembre, diciembre, que ya son meses casi que ni se los siente por el sinnúmero de actividades que hay en estos 2 meses, ¿no? Feriado de 4 días, fiestas de Navidad, de fin de año, etcétera. Entonces, casi que la gente no regresa a ver a la política, ni mucho menos se interesa por los candidatos o candidatas, ¿no? Habrá que esperar a enero, que empieza en el primer día laborable, con la campaña electoral también. Pero hay que tomar en cuenta un hecho, ¿no es cierto? Si es que el tema se agudiza de la crisis energética en los meses de noviembre y diciembre, van a ser muy evidentes la cuestión político-electoral. Es decir, van a analizar los ciudadanos, bueno, si el presidente no logró resolver y tomemos en cuenta de que hay las luces, los árboles de Navidad y entonces van a estar en toda una instalación nacional que no va a poder encenderse. Entonces, la alegría y el espíritu navideño Se va a nosotros ir. sabemos de que está en la iluminación y resulta que si eso no se enciende, los generadores de energía eléctrica, por más que sean cero impuestos de importación, no van a suplir lo que significa el consumo masivo que se puede generar en esos periodos y la gente va a orientar su mirada al gobierno, al candidato presidente y a los otros candidatos. Fausto, yo no sé si usted coincide, pero el sociólogo Decio Machado decía ayer en una entrevista que probablemente no sea el candidato Daniel Noboa o no haga campaña Daniel Noboa al verse, no utilizó este término que lo voy a usar yo, perdido por la, insisto, la caída estrepitosa en las encuestas, de pronto por su imagen está en caída libre, etcétera. No sé si lo correcto sea no presentarse, porque él ya es un candidato ahorita, o sea, son irrenunciables las candidaturas, una candidatura que está en firme, pero de pronto decida no hacer campaña, no encargarle la presidencia y dejar que eso pase porque sí. Habría que ver el tema de estudios y sondeos de opinión que se den más o menos en noviembre y diciembre en torno a la presencia y posicionamiento del candidato a presidente. Sin embargo, yo digo que no es solo el presidente el que está como imagen, sino hay un grupo de poder que está atrás de él y por tanto perder el control del gobierno significaría un golpe duro a ese grupo económico de poder que ha sido de paso beneficiario de los proyectos o las leyes que se han venido aprobando en el país. Entonces, ese grupo no va a soltar tan fácilmente y dejar que el candidato presidente diga, bueno, yo no hago campaña. Yo en lo personal creo que más bien van a utilizar estrategias, habría que ver cuál es la decisión y también desde el punto de vista legal, cuál es la viabilidad para que el presidente no encargue a la vicepresidenta las Uh funciones -huh. mientras hace campaña. Habría que ver cómo actúa realmente en ese momento, pero sin embargo, yo diría incluso que desde el punto de vista político sería un error. Un error porque usted sabe, y perdón la expresión, la gente cuando ve que alguien se atemoriza, o como decía el ex presidente Pérez Cordero en un balcón, resulta que la gente pierde la credibilidad
y pensemos de que si en esta pierde, Daniel Noboa podría pretender presentarse más adelante nuevamente. Entonces, significaría de que la gente perdería la confianza en la posibilidad de, luego de 4 años que él no gobierne, volver a postularse y darle el La respaldo. oportunidad. Aquí hay un juego político que hay que analizarlo muy bien en torno a las perspectivas que tienen los grupos detrás de los candidatos y cuáles son los intereses de esos grupos detrás de los candidatos. Dejar que se lleven a manos lavadas a otros sectores, el gobierno no va a ser el interés de ese grupo económico que está detrás del candidato presidente. Ujú. Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo mira ahora que la Revolución Ciudadana, por ejemplo, no solamente tiene los gobiernos autónomos descentralizados en su mayoría, pero también tiene el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, con juicios políticos en camino? No sé si de pronto sea censurada y destituida la ministra Palencia pasado mañana, ¿no? Bueno, ese es digamos, un espacio que se organizó, ¿no es cierto? Y se estructuró dentro de la Asamblea Legislativa en función de los acuerdos que ha Claro. tenido con los grupos parlamentarios. Yo creo que más bien hay que ver, sí, la fiscalización con los juicios políticos y los juicios políticos que pueden golpear al propio gobierno, ¿no es cierto? A la propia ministra Palencia, por ejemplo, que es un integrante duro del gobierno. Y también hay que ver cuáles son los proyectos de ley que como agrupaciones puedan consolidar y aprobar dentro del legislativo, porque si bien es cierto, la gente no mira mucho, digamos, el contenido de lo que se discute en la Asamblea Legislativa, sino más bien mira el show de lo que se Ujú. desarrolla al interior de la Asamblea Exacto. Legislativa, pero sí hay la ciudadanía que está pendiente de qué es lo que se está tratando, discutiendo ahí, y obviamente van a identificar cuáles son los grupos. Y adicionalmente a ello, hay que tomar en cuenta de que si bien es cierto en la Asamblea Legislativa se desarrolla un proceso político desde afuera, hay sectores interesados entonces en decir estos grupos actúan de esta manera y estos grupos actúan de esta otra manera, y obviamente entonces ese carácter de información de comunicación que se pueda generar puede incidir en la votación para el candidato al que representa dentro de los partidos y movimientos que están dentro de la Asamblea Legislativa. Digo yo, si es que hay una acción, una actuación coherente, adecuada, coordinada, ¿no es cierto?, importante de la Revolución Ciudadana, evidentemente podría haber un respaldo sobre la visión que tenga la ciudadanía a su candidata a presidenta. En el Ujú. caso del Partido Social Cristiano igual, no sé si en el caso de ADN, porque esa es una particularidad, ¿no es cierto?, que tenemos que considerar respecto al candidato presidente Daniel Noboa, y en el resto de fuerzas que son minoritarias que no tiene mayor incidencia, digamos, dentro del espectro político general. Ujú. Bueno, habría que esperar también, insisto yo, los números en los próximos, ojalá que en los próximos días, ¿no? Donde se pueda visibilizar las consecuencias de este manejo a la crisis energética. Los números reales, los números objetivos, los números no manipulados, Claro. porque lamentablemente recordemos de que las encuestas dejaron de ser un instrumento de orientación incluso para los propios candidatos y se convirtieron en elementos de propagandización y marketing político electoral. Ujú. Claro, o sea, habrá que esperar esas encuestas, ¿no? Más eh, para conocer y poder hacer una lectura de lo que en este momento la población siente, quiere, porque yo coincido con usted, ahora la preocupación mayor debe ser esta, ¿no? La crisis energética que generará pérdidas de empleos, una economía más deteriorada en el país. Mire, en abril del año anterior se decía cuando fueron los primeros cortes que por cada hora de apagón se produciría en el país alrededor de 1.000 desempleos. Entonces ahora veamos cuántas horas y cuántos días llevamos ya de apagones. Habría que ver si es que le cortan la energía eléctrica en jornada laboral a una industria, a una microempresa, a una pequeña empresa, de uno en uno va saliendo, pues, ¿no? En el país y dejando de trabajar. Y efectivamente yo me doy cuenta cuando camino por las calles cómo es que ha aumentado la informalidad en el Ujú. comercio. Nosotros bajamos por la calle principal junto al mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra y resulta que la calle está llena de comerciantes, cosa que no estaba existiendo hace algunos meses atrás. Y cuando se da la vuelta por el resto de lugares y cantones también sucede lo mismo. ¿Es por qué?
porque la gente se está quedando sin empleo. Entonces, ese elemento va a ser muy incidente en el proceso electoral y también en lo que hagan o dejen de hacer los candidatos, sobre todo con sus propuestas. Si las propuestas son, digamos, propuestas serias, propuestas realizables, yo creo que la gente va a tomar una decisión y decir, por este camino vamos y vamos a apoyar. Pero si es que las propuestas siguen siendo el cuestionamiento únicamente y a su vez, aparte del cuestionamiento, propuestas generales, vamos a solucionar el tema de la energía eléctrica, pero ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿Cómo es que vamos a resolver? ¿A qué tiempo? ¿No es cierto? Ujú. Si es que se da esas soluciones muy puntuales, la gente va a inclinarse por uno u otro candidato. Ujú. Solo una pregunta final, Fausto, y agradecerle siempre por su tiempo. ¿Cómo mira la situación de la vicepresidenta de la República, quien tendría que asumir el encargo temporal de presidenta en el mes de enero, mientras dura la campaña electoral? Digamos que si es que está facultada, habilitada, que no hay ningún impedimento de orden legal, pues la presidenta encargada va a ser Verónica Abad. Ahora lo que hay que ver es cuáles son sus decisiones que no sean revisadas, tampoco no tenga capacidad de revisión nuevamente luego de enero cuando retorne Daniel Noboa, pues no es cierto. Hay que tomar en cuenta de que no es adecuado que alguien que asume un encargo durante un periodo tan corto tome decisiones trascendentes o importantes en cuestiones que no estén planificadas, me refiero. Ujú. Es importante que se sintonice con la necesidad de país y que se ubique en torno más allá de la coyuntura política que pueda existir, que se ubique en torno a qué hacer. Mire, si la presidenta encargada entiende los problemas del país en esos 30 días que va a estar encargada y se interviene en 2 o 3 temas puntuales, sería lo más lógico y lo más correcto. Pero si empieza a divagar, a dispersarse, efectivamente le va a hacer el juego al propio gobierno. Le va a hacer el juego al propio gobierno porque a la final el gobierno puede cuestionar de que no tiene capacidad y puede ser, digamos, un escalón de campaña también del presidente para decir, por eso no quería encargarle y yo debo estar. ¿Sí? O sea, Exactamente. hay que ver mucho la utilización de las capacidades que pueda tener y la toma de decisiones que pueda adoptar la vicepresidenta que asumiría el encargo de la presidencia. Fausto, quiero agradecerle por estos minutos. Veamos qué es lo que pasa en el transcurso de las siguientes semanas respecto a la campaña electoral que se avecina, este proceso electoral. Hay candidaturas que aún no están en firme, como la de Jan Topic o la de Carlos Rabascal. Veamos qué pasa finalmente con estas dos candidaturas, principalmente con la de Jan Topic, ¿no? Que está en el TSE y es el que posiblemente sea el inmediato contendor de Novoa. Me refiero a los votos que serían del mismo, ¿no? Porque la Revolución Ciudadana tiene otros votos. Pero veamos qué sucede en esos temas. Fausto, le agradezco mucho por estos minutos. A usted muchas gracias, Moni, la referencia. Con todo gusto y a las órdenes.